Muy buenas noches, estamos comenzando en vivo la segunda edición de Panorama U para ver a lo largo de media hora cuáles son los temas que hoy se posicionaron en los medios de comunicación y en las redes sociales. Al mediodía, recordarán, cerrábamos el programa por un lado haciendo referencia al recuento de votos en Guaymallén. Hoy la Junta Electoral comenzó el proceso de escrutinio definitivo y esto fue tema, al menos hasta el mediodía, principal de los medios. Un segundo tema también presente, prioritario hoy en la agenda mediática y también en las redes sociales, vinculado con el terremoto ocurrido en Nepal el sábado pasado. Noticias donde se siguen dando a conocer novedades vinculadas con las consecuencias de este terremoto. Y un tercer tema propuesto por Edición Uncuyo, la publicación digital de la universidad, que hace alusión a las PASO y puntualmente una nota en la que se refleja de qué manera las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias han puesto en evidencia, por decirlo de alguna manera, la forma en que votamos. Les propongo desmenuzar estos temas junto con Ignacio Esteller, panelista de actualidad, Gerardo Jiménez Ponce, panelista de medios. ¿Cómo andan, chicos? Buenas noches, ¿cómo va? Bien. Muy bien. Y hoy tenemos la grata presencia de Gabriela Soni, nuestra especialista en comunicación política. ¿Cómo estás, Gabriela? Hola, buenas noches, Sofía, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Comenzamos entonces. Decíamos que uno de los temas centrales, al menos hasta el mediodía, el terremoto ocurrido en Nepal. Sí, sin duda. El terremoto en Nepal ha sido uno de los grandes temas. Ayer, hoy día también, en la mañana, en la portada de las ediciones impresas de los diarios y también en lo audiovisual y en la información web durante la mañana. Es cierto que después la información empezó a ser menos, pero en la mañana hubo actualizaciones al respecto en torno a dos temas principalmente. Por un lado, se informaba sobre el movimiento de Katmandú, la ciudad de Katmandú que se había desplazado, y por otro lado, sobre la cantidad de muertos. Algunos medios durante la mañana de hoy daban datos de que la cifra de muertos podía llegar a 10.000. Puede llegar a esta cifra, sí, según informaban, ¿no? Hablan de esta cifra, más de 10.000 muertos tras el terremoto allí en Nepal. Y hoy para Radio La Red en Buenos Aires habló Raúl Guastavino, quien es el embajador argentino en la India. Él habló de que hay 72 argentinos en la zona y que 70 ya establecieron contacto con sus familias y con la embajada. Hay 2 argentinos que todavía esperan ser localizados. En este sentido, no alarmó, digamos, a la población argentina porque deslizó la posibilidad de que no hayan sido afectados por el terremoto y han estado haciendo alguna actividad en las montañas y estén ilesos, solamente que no han tenido ningún contacto con sus familias en este sentido por las actividades que están realizando. Pero es la información hasta el momento, llamaba la atención de cómo el embajador argentino reportaba la información y hablaba de los argentinos del que tenían la lista, que eran 72 y que 70 habían sido ya localizados por sus familiares. Hacíamos mención, Gerardo, también a una nota de Edición Uncuyo. Sí, exactamente. Edición Uncuyo tenía hoy día un análisis sobre las elecciones PASO en Mendoza, la forma en la que se habían desarrollado. Titulaba "Enfermos por el voto, en las PASO se vio cómo elegimos en Mendoza". Y hacía un análisis referido a cómo se desarrolló la elección y analizaba algunos puntos que se habían discutido en su momento, como el ausentismo de presidentes de mesa y algunos otros puntos. ¿Puntos destacados de la nota? Sí, una nota muy interesante porque hace un relevamiento de los últimos 10 años en elecciones, en materia de elecciones en la provincia de Mendoza, y sacó un porcentaje de la cantidad de personas que fueron a votar. Dice la nota que en un 80% promedio, desde hace 10 años hasta el día de la fecha, un 80% del padrón se acercó a votar. ¿Qué pasó el pasado 19 de abril? Un 74.5%. Claro, convengamos que el disparador de esa noticia es eso puntualmente, que el gobernador Francisco Pérez había hablado de la gente que no había ido a votar, del porcentaje. De ahí vienen las causas y de ahí la nota, justamente. Habla del desdoblamiento de las elecciones en la provincia de Mendoza y de la cantidad de veces que tenemos que ir a votar los mendocinos y argentinos en este año 2015. Ese fue el índice y el punto que destaca la nota, y bueno, habla de esta merma de un 6.8 a nivel porcentaje del padrón electoral que no fue a votar en las últimas elecciones. Bien, también un tema prioritario hoy, al menos hasta el mediodía, no sé cómo siguió, Gerardo, me dirás vos, recuento de votos en Guaymallén. Sí, en efecto, el tema de las PASO en Mendoza es un tema que ha estado presente en las últimas 2 semanas, ha estado muy presente en la agenda y ha habido un hincapié en particular en la última semana con respecto a lo sucedido en el escrutinio de Guaymallén. Este tema ha estado presente en lo audiovisual, en las ediciones impresas y también en la información web. Hoy día hacia la tarde había alguna información nueva, la información se va dando como a cuentagotas en este sentido, va avanzando muy poco la información, pero hoy día alrededor de las 5 de la tarde se hablaba de que se había iniciado el escrutinio en Guaymallén y se iban dando algunos datos
como por ejemplo MDZ, estamos viendo, titulaba "Se demora la definición electoral en Guaymallén". La información, muchos de estos días, ha sido que no hay información, digamos, que las cosas siguen como entonces. Que no hay nuevos datos, nuevos resultados. Sin embargo, también algunas otras publicaciones daban cuenta de esto, de que había iniciado el escrutinio en Guaymallén, efectivamente. Hoy comenzó el escrutinio en Guaymallén. Exactamente. Se han verificado 70 de las 130 mesas impugnadas por parte del precandidato Alejandro Abraham, exintendente del departamento de Guaymallén. Se realizaron hasta ahora 7 observaciones o irregularidades detectó la Junta Electoral en este sentido. Tiene que definir si se anulan o se convalidan esos votos y tras las denuncias que ha hecho Alejandro Abraham. Recordemos que la disputa está entre Abraham y Lobos. Lobos ganaría hasta ahora, después del escrutinio, por 800 votos nada más. Cabe mencionar que hay 30.000 votos en suspenso en relación con las mesas impugnadas. Exactamente, son 130. Bueno, el recuento terminaría mañana porque algunos diarios deslizaban información y la propia Junta Electoral de que terminaría el día jueves, así que hay que ver cómo se define este tema. Abraham hoy habló con algunos medios y dijo, están priorizando la celeridad por sobre la seguridad, dijo el precandidato, y utilizan los votos en blanco para que las urnas las cuadren. Así que una fuerte denuncia del precandidato hacia la Junta Electoral. Y si hablamos de elecciones, también hablemos, ya que hoy nos visita Gabriela, de las elecciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Repasemos, recordemos algunos de los datos. El PRO, ganador, con el 47.3% como fuerza. Rodríguez Larreta, en este sentido, ganó la interna, le ganó a Michetti con un 28.4%. Gabriela obtuvo el 18.9%. ECO, que es Energía Ciudadana Organizada, el partido que lideró Martín Lustó en este sentido, partido que nuclea al radicalismo y a la coalición cívica allí en la ciudad de Buenos Aires. Lustó ganó la interna con un 22.3%. En este sentido venció a Graciela Ocaña, que obtuvo un 17.8%. El Frente para la Victoria como fuerza quedó en el tercer lugar con un 18.7% y Mariano Recalde será candidato en julio con un 12.3% de los votos. Interesante el modo en que se plantó cada partido y cada candidato una vez que se fueron conociendo los resultados, ¿no? Exactamente. Para analizarlo desde la comunicación política es importante prestar atención a las reacciones que tuvieron tanto los políticos como los ciudadanos, que se pueden enmarcar en dos fenómenos como es la espectacularización de la política y la digitalización de la política. Vamos por partes. Exacto, empecemos con los políticos y el Frente para la Victoria. Armó un pseudo acontecimiento para negar la derrota, es decir, que creó un festejo para que lograra la cobertura televisiva de forma tal de presentarse frente a los telespectadores votantes, ocupando un segundo lugar ficticio en el resultado de esos comicios que son tan importantes por la proyección nacional. Vemos que cuando la realidad es adversa, los datos objetivos no son favorables, el oficialismo lleva al límite las posibilidades de la puesta en escena, es decir, las posibilidades de la política como espectáculo, que queda reducida a una escenificación dramatizada de imágenes y de símbolos para producir un golpe de efecto en los ciudadanos. Festejo que luego se minimizó, ¿no?, al día siguiente. Por supuesto, porque fue tan escandaloso y tan ajeno a la realidad que tuvieron que reconocer que había sido un error, que se habían manejado por un boca de urnas que no correspondía. Bien, el PRO. El PRO es interesante ver cómo se posicionó en el discurso que dio Macri esa noche. No fue como el vencedor de la ciudad de Buenos Aires, sino como un candidato a presidente que trató de transmitir unidad y confianza, y aprovechó esa instancia para desarticular la imagen negativa que está construyendo el Frente para la Victoria. Entonces él llamó a no temer, a no resignarse y a pensar que podemos vivir aún mejor, porque el kirchnerismo quiere hacer creer que se ha alcanzado el límite del bienestar y que con Macri se van a terminar los beneficios que hasta este momento se han conseguido, es decir, que terminaría la Argentina subsidiada. ¿Y respecto de ECO? Lustó también es muy interesante porque marca una diferencia con respecto al Frente para la Victoria. La característica fue la moderación. No salió a hablar hasta que los resultados oficiales fueran un poquito más claros. No se adueñó de esos votos, no consideró que eran propios, sino que rescataba el valor de los votantes en cuanto a esta decisión de cambio.
Acá lo que interesa, si tenemos en cuenta, por ejemplo, Macri y Lustó, podemos hablar de una nueva estética, de un nuevo estilo. Ya te voy a consultar acerca de este nuevo estilo de la política. Nos vamos al primer corte, pero antes recuerden que ustedes pueden opinar acerca de estos temas y aquellos que nos han estado abordando hoy en los medios de comunicación, en las redes sociales. Para eso, nuestro Facebook, Señalu, nuestro Twitter, @SeñaluTV, y también nuestra web, www.señalu.tv. Corte, ya volvemos. Estamos de regreso en Panorama U, segundo bloque. ¿Y qué otra información podemos destacar de la tarde, Gerardo? Bueno, es cierto que en estos días la agenda habitualmente está muy marcada por lo político, pero lo que empieza a pasar es que cuando lo político no tiene muchas actualizaciones, mucha nueva información para dar, empiezan a aparecer en agenda, empiezan a ser importantes temas que tienen más que ver con lo policial muchas veces, temas que están todos los otros días, que ocupan un lugar secundario en la agenda y que en estos momentos pasan a ocupar el primer lugar. Hoy día a la tarde, cerca de las 17 horas, tanto Diario Los Andes como Diario 1 informaban acerca de un robo de $400.000 en Guaymallén. Diario Los Andes titulaba: hicieron un boquete en el techo y se llevaron $400.000 de una empresa de Guaymallén. Diario 1, por su parte, hablaba de este mismo robo y aclaraba que es de un negocio de aberturas metálicas. ¿Ampliamos? Sí, bueno, robaron $400.000 de este negocio que se llama Aberturas Tecnalco, queda en Guaymallén, más precisamente en la calle Ejército de los Andes. Hoy por la mañana, cuando llegó el dueño, se dio cuenta de lo que le habían robado, esta caja llena de dinero, $400.000. Los delincuentes, que se estima que es una banda, que eran varios delincuentes, realizaron un boquete por el techo, ingresaron y robaron el dinero. La policía estima que tenían el dato ya anticipado del dinero que iba a estar ahí, y también están buscando información de las cámaras de seguridad del lugar, porque tenía en este sentido. Sí, la investigación recae por allí. Está en curso. Sí. Hoy hubo cadena nacional de la presidenta. ¿Esto se vio en los medios luego? Sí, la cadena nacional fue al mediodía y la información repercute siempre en los medios de comunicación, no solamente en lo audiovisual, en la programación que sigue a la cadena, sino también en las ediciones digitales. Hoy en la tarde titulaba, Diario 1, por ejemplo, titulaba acerca de un reclamo a la Corte por parte de Cristina. Hay que decir esto, habitualmente esto pasa habitualmente y hoy día se notó bastante. La titulación de los medios web respecto a las cadenas nacionales tiene más que ver con algunas de las frases que dice la presidenta en el discurso que con los anuncios que hace de por sí. Y por otra parte, hay que decirlo, las notas en sí tenían, la mayor parte de las notas hoy día de la cadena nacional tenían una serie de destacados de frases dichas por la presidenta, y poca información respecto a los anuncios que Cristina había hecho. Bien, ¿podemos profundizar los anuncios? Sí, está bueno, y quería aportar un dato, por lo que estaba diciendo Gerardo, de que por ahí cuando uno quiere saber qué dijo la presidenta en materia de anuncios, o lo primero por ahí que anuncia la presidenta, tiene que ir a los medios oficiales, por ahí a Telam, o a la radio, o al soporte gráfico del diario, para saber, a ver, primero qué anunció, y luego por ahí las frases o las cuestiones que repercuten más en las redes sociales están más reflejadas en otros diarios. Si no sucede lo que dice Gerardo, de que uno se encuentra con noticias más bien sobre las frases, sobre las declaraciones de la presidenta. Sí, de hecho, MDZ titulaba "No tengo cuentas que me descubran". Claro, que fue una de las frases de la cadena nacional. Una de las tantas. Empezamos a desglosar lo que fue la cadena nacional de la presidenta hoy. Inauguró el Banco Nacional de Materiales Controlados. Es un depósito en la localidad de San Martín, en la provincia de Buenos Aires, para guardar 150.000 armas para su destrucción. La presidenta hacía mucho y en realidad casi nunca habla de inseguridad y narcotráfico. Ya en un ratito vamos a hablar sobre qué dijo en este sentido la presidenta, pero sobre la destrucción de armas habló mucho de inseguridad, algo que la presidenta por ahí no había hecho mención antes. Anunció que va a reemplazar el RENAR, que es el Registro Nacional de Armas, lo calificó de obsoleto y dijo que va a presentar un proyecto de ley para la creación de la Agencia Nacional de Materiales Controlados en la República Argentina. En este sentido, Cristina dijo que este gobierno ha destruido más armas que ningún otro gobierno. Y por otra parte, ya hablando más de narcotráfico,
exhortó al Poder Judicial, estuvo muy crítica con los miembros de la Corte Suprema de Justicia y con todo el Poder Judicial en sí, para que sea más eficaz el control de fiscales y de personal judicial en las fronteras con respecto al narcotráfico. Exhortó a sumar recursos y empleados. Exactamente. Y sobre los fondos buitre, que era la frase que recién marcaba Gerardo, destacó que ya no tienen ninguna cuenta por la cual la pueden investigar, haciendo alusión a las cuentas que denunciaban que tenía Máximo Kirchner en el exterior. Recordemos esas cuentas supuestamente compartidas con Nilda Garré, quien es exministra de Defensa de la República. Sí. Destacó que, bueno, destacó el último bono que tomó la República Argentina por 1.400 millones de dólares y en este sentido, bueno, la vitalidad de la Argentina para tomar este tipo de bonos, haciendo alusión a que algunos organismos siguen confiando en la Argentina. Por ahí pasó el discurso de CFK. Análisis discursivo de esta cadena nacional, Gabriela. Como observamos, siempre el discurso presidencial o un discurso político oscila entre la autopublicidad y la descalificación. Siempre observamos que el discurso de Cristina tiene elogios hacia su gestión. Ningún otro gobierno ha hecho lo que ha logrado su administración. Su gobierno siempre es primero en algo, está lleno de hitos. En los distintos aspectos que nosotros podamos imaginar. También por otra parte vemos la descalificación, en este caso le sirve para victimizarse en relación con los fondos buitres, que son el símbolo de la usura, de la estafa internacional y que habrían organizado una campaña contra Argentina. También utiliza ese espacio para atacar, en este caso como se había señalado al Poder Judicial, pero estratégicamente para atribuirles responsabilidades en un flagelo como es el narcotráfico. También ella aprovecha esa posibilidad del discurso para desmentir, desestimar las denuncias de las cuentas que pueda tener tanto ella como su hijo en el exterior y también, digamos, para advertir que no se va a dejar extorsionar en contra de los resultados, o sea, de los intereses de los argentinos. Bien. Entonces, como que lleva a cabo muchas acciones comunicativas que son propias de toda comunicación política, no es una exclusividad de la presidenta nada más. Bien, y pensando en esto que decís de este discurso de la presidenta y también teniendo como pensamiento lo que decías en el bloque anterior, de esta comparación de los actos del Frente para la Victoria, del PRO y del ECO. Claro, hay estos candidatos como Lustó, como Macri e inclusive como Scioli, están demostrando una nueva estética, una nueva forma, un nuevo estilo que tiende hacia la moderación, a la no confrontación, digamos que todos lo saben cultivar, porque percibirían un cansancio por parte de la ciudadanía de este estilo confrontativo, belicoso, agresivo. Si bien siempre en la comunicación política el enunciador se dirige al contradestinatario, al simpatizante y al indeciso, bueno, hay determinados grados de agresividad para manejar y a veces es demasiado confrontativa para los gustos de la ciudadanía que prefieren un poquito más de armonía difusiva. Scioli también se enmarca también totalmente, inclusive él va a vender, digamos, un cambio moderado. Ese cambio sería de formas, pero no de fondo en cuanto a las políticas que ha venido desarrollando Cristina. Bien. De esta manera continuamos aquí en Panorama U, hacemos el último corte, pero ya volvemos con el cierre y la conclusión final. No se vayan. Comentábamos en el bloque anterior acerca de la cadena nacional, cómo repercutió en los medios y también el análisis discursivo que nos brindaba Gabriela. Ahora, en redes sociales, Ignacio, ¿qué sucedió respecto a la cadena? Hubo mucha repercusión de la cadena nacional, del discurso de la presidenta. El hashtag fue cadena nacional, @cadena nacional, y fue tendencia en Twitter a nivel nacional. Vamos a ver algunas repercusiones. Bueno, recordemos que apenas empieza a hablar la presidenta, periodistas, políticos, opositores, oficialistas, todos empiezan a tuitear y a opinar o a refutar o a reflotar también lo que está hablando la presidenta. Hay de todo en la red social. Por ejemplo, María Julia Oliván, que es el tuit que vemos en pantalla, tuiteó apenas empezó a hablar la presidenta. O sea, armas secuestradas en el Chaco, por ejemplo, tienen que ser transportadas a San Martín.
que es en la provincia de Buenos Aires, para ser destrozadas. Y se mete en la conversación de cadena nacional utilizando el hashtag. Por otra parte, el intendente de la localidad de Berazategui, Patricio Musi, tuiteó: en la última década se destruyeron 260.000 armas, @CFK Argentina, la etiqueta a la presidenta, la cuenta oficial de Cristina, y también se mete en la conversación con el hashtag cadena nacional. Cabe mencionar que Cristina planteaba que el desarme se convierta en política pública, política de Estado. Política de Estado. Fue una de las frases más notorias de la presidenta en el discurso de hoy. ¿Qué otra información podemos recalcar de esta tarde? Bueno, otro tema de agenda que también va apareciendo y desapareciendo, digamos, no desaparece del todo, pero va tomando relevancia por momentos, es el tema paritarias. Esta mañana hubo algunas repercusiones con respecto al arreglo de los judiciales y lo sucedió el día de ayer de Ampros, que había hecho una sentada en Casa de Gobierno. Esta información repercutió en la tarde. Diario Los Andes, a las 17 horas, decía que a Pérez no le gustó el patrioterismo de Ampros y sigue la tensión. Esta información también estuvo como condimentada a lo largo del día por algunas declaraciones de funcionarios. Andrés Casabán en la mañana habló en algunos medios, volvió a decir que no se le va a ofrecer más aumento. Digamos, esta información ha estado dando vueltas durante el día en todos los medios y a la tarde seguía este punto de las declaraciones de Pérez al respecto. Bien, en primer lugar, Judiciales sí logró el acuerdo. Exactamente, un 35% de aumento para Judiciales, pero un dato bastante importante es que este fin de semana, desde el viernes a las 23 hasta el lunes hasta las 7 de la mañana, bien digo, va a haber una protesta de auxiliares administrativos del Poder Judicial. Son las personas que trabajan en las fiscalías. No se va a poder realizar ninguna denuncia en el Gran Mendoza por el paro de estos trabajadores. Buscan reducir la cantidad de horas. Exactamente, buscan reducir la cantidad de horas a 6, porque en el Poder Judicial trabajan esa cantidad de horas y ellos en las fiscalías 8 horas. La quieren reducir 2 horas en este sentido. Volviendo al tema de paritarias y al tema de salud, sí. Mañana se espera que el gobierno haga una propuesta nueva. Recordemos que la última fue de un 35% de aumento y el gobierno no hizo ninguna propuesta en materia de modificar el cálculo del impuesto a las ganancias. Bueno, mañana se espera una oferta del Ejecutivo en este sentido, así que seguramente va a ser tema de agenda, depende si los gremios aceptan o no la propuesta del Ejecutivo. También aguardan ver si hay novedades respecto si se puede modificar la base del cálculo del impuesto a las ganancias. Exacto. Uno de los temas que genera mayor resquemor, ¿no? En realidad pasa por ahí la discusión, Claro. más que nada porque los titulares de los gremios es donde más quieren, digamos, una oferta del gobierno en este sentido. ATE y Ampros. ATE y Ampros. Hablamos de Raquel Blas y de María Isabel del Popolo. Vale aclarar que todavía no arreglan Administración Central, porque ahora estamos hablando de salud. Administración Central también depende de ATE y depende de Raquel Blas. Bien, Gerardo, ¿otra cosa para destacar, otra noticia? Bueno, siguen las repercusiones sobre algunos temas de política que hemos hablado ayer. Hubo algún cambio de opiniones entre Cornejo y Miranda que fue tomando fuerza el día de ayer en un tono elevado. Hoy día, ya en la mañana, casi todos los medios seguían hablando de las repercusiones de este cruce de opiniones. Y Sitio Andino, si podemos ver la portada de Sitio Andino a las 19 horas, decía que Cornejo pidió que haya debate solo entre los candidatos. Ahí lo estamos viendo en pantalla. Recordemos un poco lo que sucedió ayer y que también lo abordábamos aquí en Panorama U. Exactamente, fue muy duro el cruce que tuvo Alfredo Cornejo, quien es intendente de Godoy Cruz y candidato a gobernador por la provincia de Mendoza, y Rubén Miranda, actual intendente del departamento de Las Heras. En una conferencia de prensa que dio allí en el departamento, Cornejo acusó a, digamos, miembros de la municipalidad de tener alguna complicidad con bandas delictivas o el propio Ministerio de Seguridad teniendo complicidad con delincuentes. Fue muy dura la acusación. En este sentido, Rubén Miranda salió al cruce inmediatamente, dijo: chequéeme el teléfono a ver si hablo con algún líder narco en la provincia de Mendoza. Fue realmente muy duro. Hoy Cornejo pidió un debate de todos los candidatos a gobernador, solamente a gobernador, dejando de lado un poco a Rubén Miranda, que le había pedido ayer Miranda un debate. Claro, justamente, es un poco en respuesta a que Miranda decía que los llamaba a debatir, ¿no? Sí, exactamente. Así que la verdad que ayer fue realmente de alto impacto las declaraciones de Cornejo y luego, obviamente, la contestación de Miranda. Bien, mucho contenido discursivo aquí, ¿no? Una batalla discursiva interesante, mucho cruce de acusaciones.
habíamos señalado que hay como una continuidad de la campaña en relación con las PASO y hay una etapa de campaña negativa, que Recordemos justamente esas etapas cruce. que vos decías. Claro, en la primera etapa el candidato se hace conocer, en la segunda presenta una propuesta diferenciadora, en esta tercera es la etapa negativa de cruces de acusaciones, ataques, defensas, y después hay como una vuelta a la calma, un clima de euforia en relación con los resultados que se están esperando. Ahora vemos esta etapa, pero como un coletazo de los resultados de hace 10 días. Sí. No han quedado conformes y hay un tema muy sensible que es el de la seguridad. Entonces lo que sí se propone es un debate entre pares y eso estaría bueno que así sucediera, porque ahí, si se acotan esos candidatos, se puede ver mejor el posicionamiento que cada uno de ellos tiene con respecto a este tema y a los diferentes aspectos que hay que tener en cuenta. O sea, hay que considerar las propuestas, pero también, lo más importante, cómo efectivamente podrían concretarse, efectivizarse, qué capacidad tiene cada uno para poder llevarlas a cabo, porque no se pueden ofrecer promesas, ¿sí?, que después tienen un efecto boomerang. Si nosotros recordamos el mapa del delito de Jaque, ¿sí?, que quedó en la antología de las publicidades políticas, que tuvo un efecto boomerang para después el gobernador, porque siempre se le estuvo recriminando el incumplimiento de esa promesa, que era bajar el delito el 30% en 6 meses. Entonces hay que moderarse y tener en cuenta cuáles pueden ser las capacidades y los recursos para llevarlas a cabo. El jueves hablamos de las elecciones en Capital y San Carlos, ¿te parece? Exacto, sí. Bueno, gracias. Muchas gracias, Gabriela, muchas gracias, Ignacio, Gracias. Gerardo. Nos encontramos con ustedes mañana a las 20 horas. Y para cerrar, ¿qué nos deja la jornada? Bueno, uno de los temas prioritarios hoy de la agenda mediática ha sido el recuento de votos que se está llevando en el departamento de Guaymallén a cabo. Esta junta electoral que, como decíamos, comenzó hoy a hacer el proceso de escrutinio definitivo y que aún continúa. Y un segundo tema, las repercusiones de cadena nacional, la repercusión en redes sociales y también en los medios de comunicación. Podemos considerar que fue uno de los temas también fuertes del día. Esto nos deja esta jornada día martes. Que tengan muy buenas noches y nos encontramos mañana a las 13 horas en vivo aquí en Panorama U. Gracias.